¿Qué motivó la invitación? Hace mucho teníamos previsto hablar contigo en función de distintos planteos vinculados al desarrollo de la industria y los problemas de la industria en nuestro país. Hace ya 2 o 3 meses hablamos con la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, en este programa, y teníamos pendiente la invitación que se está concretando hoy y que de alguna forma cobró nuevo impulso a partir de la discusión que se dio por el caso Cardama, simplificando, ¿no? Porque justamente cuando se instaló esa discusión, porque el gobierno anunció que estaba dispuesto a iniciar el proceso de rescisión contractual, justamente con ese astillero español, vos apareciste públicamente, declaraste en distintos lugares que considerabas que embarcaciones de ese tipo se pueden perfectamente construir en nuestro país. Y me interesa empezar precisamente por ahí. ¿De dónde surge ese convencimiento? Bien, te agradezco la pregunta. Estamos convencidos y además lo demostramos. En Uruguay se ha fabricado en las últimas décadas especialmente barcazas, bastantes, creo que si no me equivoco, 6, y además se terminó en el año 2017 al 2019 una embarcación muy importante que fue la Draga de 11 para la ANP. Por tanto, estamos convencidos y lo hemos demostrado. Hay mucha mano de obra calificada en Uruguay en el sector naval. Lamentablemente también tenemos que decir que ha comenzado a perderse. ¿Por qué? A raíz del cierre de la producción de sacos, ¿no? Esa multinacional que estaba acá en Uruguay no volvió a traer un dique. Ojalá en los próximos meses tengamos la buena noticia que se concretó la avenida, porque se supone que viene un dique rumbo al Uruguay. No sabemos bien los detalles, las dimensiones, pero bueno, más vale algo pequeño que no tener nada. Pero estamos comenzando a perder esa mano de obra muy especializada. ¿El saco cerró el año pasado? Sí, si no me equivoco, sí. Terminó de definir que no le interesaba estar más en Uruguay. Se armó un llamado a interés y hay una empresa que estaría trayendo un dique, no sabemos las dimensiones concretas aún, pero lo que hemos podido averiguar que no demandaría la cantidad de gente que en su momento demandaba sacos. ¿Cuánta gente trabajaba en sacos? Y si no me equivoco eran 100, estoy hablando de producción, no, sí, efectivos, más una cantidad, a veces 100, 200 más, trabajadores eventuales, perdón. O sea, alrededor de 300 familias vivían del proyecto Sacos. Cuando hablamos de dique, es la palabra que se usa. Ajá. Tenemos en Uruguay un dique seco, que es el que está en el SCRA, allá en el cerro, y teníamos ¿A quién le pertenece ese? A la Armada Nacional. Ajá. Que inclusive la Draga de 11, gran parte se ensambló allá en el dique. Acuerdo de alguna manera público-privado, podríamos llamar, por más que jurídicamente no sea eso. Por tanto, hay mucha experiencia en Uruguay, y nosotros yo personalmente estaba viendo en esa, que todos estábamos, a ver qué iba a plantear el presidente, cuando lo dice, lo que escuchamos todos, que entendimos lo mismo, ¿no? Que se iba a rescindir el contrato. Ahora estamos escuchando algo que para mí tiene algún bemol, no lo tengo tan claro en este momento si hay una definición tan concreta de rescindir o hay alguna cuestión ahí. Nosotros inclusive como con el gorro de la UNRWA te estoy diciendo que solicitamos y vamos a tener una reunión estos días con la señora ministra de Defensa porque nos interesa de primera mano intercambiar información y ver qué perspectiva está teniendo el Ministerio de Defensa, ¿no? Con este tema, porque hay que decir algo que nos parece importante aclararlo. En Uruguay, desde el año 2013 hay un decreto que obliga, que es vinculante, a que cada vez que el Estado compra una embarcación debe contener un 20% como mínimo de componente nacional. ¿Y en el contrato con Cardama eso se contempla? Pero ahí voy, ¿cuál es el tema? Este decreto exceptúa a las compras de la Armada. Lo que habíamos logrado en su momento, recuerdo con el Ñato Huidobro, un acuerdo político con el sector empresarial, con los trabajadores y con el gobierno de turno en ese momento, y con el Ñato como ministro, de que por más que no fuera vinculante, él entendía la necesidad de desarrollar la industria nacional de construcción naval, y estábamos de acuerdo, inclusive fuimos en alguna delegación a China, a Alemania, que vimos embarcaciones y astilleros muy importantes. Recuerdo que inclusive alguna oferta permitía cambiar alimentos también. O sea, se ha intentado porque son necesarias las patrulleras. Eso hay que declararlo también. A veces la población, o vemos en las redes sociales algunas opiniones que me parece que desconocemos. Es importante que el Uruguay tenga, porque eso sería un control importante, por ejemplo, en la piratería en la pesca. Capaz que no resolvés todos los problemas de un día para el otro, pero ayudaría. Lo que sí planteamos nosotros, históricamente, es que, bueno, viene una gran inversión, porque 100 millones de dólares, 150 millones, 90 millones de dólares, ¿qué queda para el Uruguay?
además de la necesidad de esa patrulla, bueno, que en la mano de obra nacional, en las pymes, en todo lo que tiene que ver con el sector naval, esto podría haber significado el rearme de nuevo de la construcción, ¿no? Y a la ministra, concretamente, ¿qué le van a plantear? Y bueno, en realidad lo que le vamos a plantear, ya se lo hemos planteado, esta necesidad de laburar en conjunto, tuvimos buena recepción en ese momento, claro, no estaba lo de Cardama, y en realidad lo que queremos ver es qué realmente va a suceder. Porque tenemos dudas a estos momentos, ¿no? Con respecto al proceso de rescisión claro, con si Cardama. se va a rescindir el contrato, ahí se abre un abanico de posibilidades. ¿Va a haber una nueva licitación? ¿Va a haber posibilidades que la industria nacional y los trabajadores que han quedado por el camino puedan tener posibilidad de trabajar? Ahora, esa reunión va a ser, si te entendí bien, con la ministra de Industria, Energía y Minería o con la de Defensa Nacional. Con la ministra de Defensa Nacional. Es una reunión con Sandra Lasso que va a tener la Confederación de Sindicatos Industriales o la UNRWA. El Sindicato Metalúrgico. El Sindicato Metalúrgico, exactamente. Con Cardona hemos hablado de estos temas, pero también hablamos en general, que inclusive el viernes si no me equivoco, es la tercera reunión de Consejo de Industria. También tiene que ver, ¿no? Pero bueno, en este caso con Sandra Lasso. ¿Cuándo es la reunión con Lasso? Ya lo dijiste, pero para que quede más claro. Creo que, si no me equivoco, es mañana. Bien, es un tema que estaremos siguiendo entonces. Yo, antes de retomar la cuestión de Cardama, quiero completar un repaso que habíamos comenzado a hacer al comienzo de la entrevista, valga la redundancia, ¿no? Estabas hablando de las capacidades instaladas de la industria naval en nuestro país. Nos hablaste del dique que pertenece a la Armada Nacional, ubicado en la zona del Cerro, de la posibilidad de que tras el cierre de Sacos, que se concretó el año pasado, venga una inversión, si no te entendí mal, desde el exterior. Es una empresa que es una multinacional, pero que está radicada en Uruguay, que ganó de alguna manera ese llamado a interés y traería un dique que aún no tenemos claro las dimensiones, pero habría un dique acá en el puerto de Montevideo nuevamente, ¿no? ¿Qué empresa es? No me acuerdo el nombre. Bien. Pero es una multinacional que está hace muchos años en Uruguay y eso se va a instalar allá en Capurro, en la fosa que se preparó en su momento para el dique nuevo de Sacos. ¿Hay otras empresas privadas instaladas? Sí, claro. ¿Cómo está cuál es la situación luego de la salida de Sacos de las empresas que hoy están trabajando en ese rubro en Uruguay? Podría nombrar una que inclusive, si no me equivoco, el director estuvo hablando en la prensa, que es Nitromar Sociedad Anónima, que ha construido históricamente. ¿Astillero Montevideo es esa? Sí, si no me equivoco es ese nombre, que el titular durante muchos años fue el primer ingeniero naval del Uruguay, Danilo López me refiero, ¿no? Que esta empresa ha venido construyendo en los últimos años embarcaciones especialmente de aluminio. Este no es el caso, esto sería acero. Las embarcaciones de Cardama serían de acero. Exactamente. Ajá. Pero lo que quiero decir es que hay capacidad instalada acá, pública y privada. Lo que habría que hacer es, entre todos los actores involucrados que tenemos que ver con esto, armar una sinergia que nos permita, de alguna manera, volver a construir en Uruguay. No es imposible, es muy posible, simplemente, esto entre comillas, tiene que ver primero voluntad política del gobierno, del Ministerio de Defensa, del Ministerio de Industria, del sector patronal y del sector obrero, entre todos trabajar en conjunto. Ahora, las embarcaciones como las que el Estado le encargó a Cardama, o sea, patrulleras oceánicas, no son estrictamente embarcaciones de guerra, no estamos hablando de eso, pero sí son para el rubro militar, lo que hace que tengan determinados requerimientos en términos de velocidad de desplazamiento, de características en su cubierta. Hay una nota del observador que enumera, por ejemplo, la cuestión de la necesidad de que tengan un hangar para helicóptero, armamento que va justamente adosado a la estructura, lo mismo con botes definidos como hiperrápidos, claro, que también son parte o están agregados a la embarcación principal, si se quiere. ¿Hay capacidades para algo tan específico donde a las características que puede tener una embarcación comercial, de las que se construyen acá, hay que sumarle estas cosas que ya implican otro desafío? Hay, claro que sí. Pero primero que nada una explicación para la gente que no es del palo. Esto se arma por bloques, es como un dominó. Por ejemplo, el armamento viene de afuera, el motor va a venir de afuera y algunas cuestiones que no se pudieran fabricar en Uruguay vienen de afuera sin ningún problema, porque acá nosotros no es absolutismo que tenemos y vamos a creer 100%, seríamos unos mentirosos. Lo que estamos hablando especialmente es la casillería, todo lo que tiene que ver con el acero. Inclusive te diría más, cuando fabricamos la draga, el acero vino de Brasil y ya venía biselado. Ya venía, porque de alguna manera eso nos permitía ser competitivos y demostrar que se podía fabricar en Uruguay en tiempo y en forma y también con una productividad similar
por ejemplo la brasileña, y eso se logró, se entregó en tiempo y en forma, o sea, es posible. El tema es la voluntad política, lo primero, ¿no? Y de alguna manera, yo te nombraba la capacidad instalada en Uruguay, hay pymes, hay empresas medianas, ya no tenemos grandes empresas en Uruguay que tocan ese tema cuando se fue Sacos, pero también tiene que ver, inclusive alguna cuestión a nivel regional estamos intentando, de la complementariedad productiva interindustrial. En el sector naval, por ejemplo, no lo pude leer porque justo arrancábamos acá, en Brasil hay una demanda de unas 400 barcazas para una minera. Estuvimos hablando inclusive con el presidente de la República de ver qué gestiones podríamos hacer. Te digo algo, podríamos fabricar, por ejemplo, 10 en Uruguay. ¿Cuánta mano de obra, cientos de trabajadores precisaríamos? 10 de 400. Capaz que en Argentina hacen 30, 40, no sé. Pero ver de alguna manera concretar el anhelo, ya es viejo a esta altura, a veces se transforma en una utopía, de que el Mercosur funcione mejor y que sea complementario, que trabajemos en conjunto, capaz que tengamos un barco fabricado en todo el Mercosur, un auto Mercosur, y en vez de competir como sucede ahora, que estamos teniendo problemas serios, en el tema de la CCI lo vamos a profundizar, por ejemplo, con un tema de Paraguay, que multinacionales o eligen Paraguay y se van desde acá a Paraguay o ya van directo a Paraguay, porque lamentablemente se venden como la China de América Latina. Entonces, hay cuestiones que hay que ponerle, decir Gregorio y no Gregre. Ya que abriste esa puerta, ¿no? Eso nos conecta con industrias que se han retirado del país. El caso de, por ejemplo, en un rubro cercano a aquel en el que te desempeñás, de la autopartista Yasaki, que se fue hace algunos meses, es uno de los más notorios. Allí se habló de que la inversión justamente se corría en la región hacia Paraguay, y esto nos conecta con un estado de situación con respecto al cual has hablado mucho en los últimos tiempos, ¿no? Por ejemplo, en agosto, hace 3 meses, la Confederación Sindical que presidís, la Unión de Sindicatos Industriales, se movilizó, y en aquel momento vos estabas pediste una mesa de diálogo, recordando que entre el diciembre anterior, o sea, diciembre del año pasado, y mayo de este año, habían pasado ahí 3-4 meses, se habían perdido 3.000 puestos de trabajo en la industria manufacturera, en un contexto de pérdida, en la mirada más larga, a 35 años para atrás, de 300.000 puestos de trabajo en el sector en los últimos, insisto, 35 años. ¿Esto da para decir que la industria manufacturera está en crisis en nuestro país? Sí, yo no te diría la industria, sectores industriales, porque hay de todo. Desde ese momento hasta ahora tenemos algunas cuestiones positivas que hay que resaltar, porque somos críticos cuando hay que criticar, pero tenemos que resaltar, por ejemplo, que comenzaron a funcionar algunos ámbitos muy importantes. Por ejemplo, el más importante a nivel como una pirámide, en el buen sentido de la palabra, el PICNT ha venido planteando discutir una estrategia nacional de desarrollo. Ya han habido un par de reuniones, dentro de la OPP participa la Confederación de Cámaras, nuestra central. Comenzaron a reunirse el Consejo de Industria. Este viernes va a ser la tercera reunión, donde participamos 4 integrantes de la central y de la Confederación, la Cámara de Industria, ANMIPE, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Industria, que es el que lidera, y ahí estamos diseñando una estrategia industrial. Por debajo de eso comenzaron los núcleos, por ejemplo, el sector metal mecánico autopartista. Lo engancho con el tema de Yasaki. No puedo adelantar nada hoy de concreto, pero estamos haciendo el esfuerzo, todas las partes, y ojalá lleguemos a buen puerto, en el sentido de ajustar algunas medidas que permitan que el sector autopartista, que da muchísima mano de obra, se mantenga lo que tenemos y seamos nuevamente competitivos para que vengan nuevas inversiones, tanto nacionales como multinacionales, a invertir en el sector autopartismo. ¿Cuánto tenemos? Dijiste que se mantenga lo que tenemos en primer lugar. ¿Cuánta gente trabaja hoy en ese sector en Uruguay? Y hoy andaremos en alrededor de 2.000 personas. Perdimos como 4.000. ¿En cuánto tiempo? Y en los últimos 10 años. Entonces es importante. Yo te diría lo siguiente, si pudiéramos ser más, de alguna manera, competitivos a nivel regional, vos imaginate que si vinieran a Uruguay 5 empresas de este tipo que dan a veces 1.000 puestos de trabajo como mínimo, y la colocáramos, como país estoy hablando, en el interior profundo, te cambia el interior en muy poco tiempo, porque la instalación es muy rápida, son meses de instalación de la fábrica y se empieza a producir enseguida. Ahora, vos dijiste mantener lo que tenemos, esos 2.000 puestos de trabajo, y generar acuerdos para que vengan se ganen nuevos. competitividad y vengan nuevos.
¿Qué condiciones deberían plantearse para que eso sea posible en términos concretos de erradicación de las inversiones? En fin, ¿en qué están pensando? Bueno, no te puedo decir detalles técnicos porque sería engorroso y complicado de entender. Lo que hemos venido planteando con el sector empresarial y con el gobierno anterior, que lamentablemente trabajamos en conjunto con el Ministerio de Industria, pero cuando llegó a la ministra de Economía, Arbeleche, lo clausuró y no se logró avanzar. En este gobierno le entregamos los documentos que estuvimos elaborando y creemos que en estos días tendríamos una respuesta. Si es positiva la respuesta, seguramente esto ayude a cortar la sangría en ese sector y, bueno, de alguna manera empezar a hacer gestiones para atraer nuevas inversiones, reitero, nacionales o multinacionales que inviertan en ese sector, porque es extremadamente importante la cantidad de mano de obra que da, especialmente de mujeres. Reitero, mantener lo que tenemos, urgencia, pero también seamos atractivos para nuevas inversiones en ese sector. Llegamos a hablar de este sector en particular, vinculado a la industria autopartista, porque vos, cuando yo te pregunté si la industria estaba en crisis, me dijiste, bueno, hay sectores que sí, pero quiero destacar que en los últimos 3 meses hubo avances en algunos procesos de diálogo que eventualmente pueden desembocar en alguna medida específica para promover sectores de actividad. Quiero volver a lo macro. ¿Cuánta gente trabaja hoy en el país en la industria manufacturera? Hoy, en el día de hoy, cifras BPS, 126.000 trabajadores. Ajá. Estoy hablando de trabajadores hoy. Más o menos en los 3 o 4 meses últimos, seguramente sea por envío al seguro de desempleo, algún despido, son como 2.000 puestos de trabajo menos. O sea que venimos cayendo paulatinamente. Porque la cifra del BPS, eso no te dice son despidos o seguro de desempleo solamente. Claro. Pero estamos en problemas. Hay sectores en problemas y dentro de los sectores, subsectores. Entonces, ahí los núcleos, por ejemplo, que se comenzaron a abrir, metal mecánico, sector lácteo, el sector cárnico, medicamento, audiovisual, estoy hablando de memoria, me puede faltar, el químico, seguramente me falta vestimenta, calzado, o sea, se comenzaron con esos sectores para ver cómo podemos, de alguna manera, parar y resolver las urgencias que tenemos y también tener una mirada a mediano y largo plazo, ¿no? Mencionaste muchos sectores, algunos como el lácteo sabemos que a nivel industrial, no en la producción, aunque ahí hay determinadas dificultades, pero sí a nivel industrial tienen problemas. Y me pregunto si entre las problemáticas de sectores tan diversos ustedes identifican algún elemento que sea común o si hablamos siempre de cosas específicas y diferentes. Bueno, yo creo que el problema que tiene el Uruguay en sí es falta de planificación. Acá no planificamos, es medio atadito con alambre en general. Al no tener planificación estamos en esto. Si solamente vamos a depender de que el mercado resuelva, estamos en problemas. Lo que estamos planteando nosotros es, y autocríticamente, porque los trabajadores seguramente cometamos errores también, pero el gobierno, que es el que debe dirigir una política industrial de nuevo tipo, productiva de nuevo tipo, para agregarle valor, ¿no? Si no, vamos a seguir dependiendo de las materias primas. Y nosotros consideramos, si queremos ser un país de nuevo tipo, desarrollado en todo el sentido de la palabra, deberíamos buscar cómo nos insertamos en las cadenas, por lo menos regionales de valor, agregando valor, capacitación, pero también buscando nichos. Capaz que, por ejemplo, hay empresas que han buscado un nicho y dicen, también yo produzco esto y compito en esto. Está bien, vamos arriba. Ahora, tenemos que planificar. Entonces, ese es el reclamo que le hemos hecho a todos los gobiernos y en reitero, comenzaron los ámbitos. El ámbito no te garantiza buen resultado, pero por lo menos te garantiza la discusión. Ahí tenemos el tripartismo funcionando, aportando, haciendo aportes o críticas, intercambiando información y, bueno, de alguna manera el objetivo sería, si no me equivoco, llegar a febrero con insumos a nivel de los núcleos industriales para decir, bueno, en este sector tenemos este diagnóstico y proponemos esto. Ese sería el desafío más importante en los próximos meses. Si tenemos en este momento números gruesos, cerca de 150.000 personas trabajando en la industria manufacturera y se perdieron 300.000 puestos de trabajo en los últimos 35 años, quiere decir que hubo 450.000 personas capaz cerca, a comienzos de los 90, desempeñándose. ¿Cómo se explica toda esa pérdida? Ese número es contando los trabajadores indirectos y todo el aparato, no es directamente industria manufacturera. Bien. Creo que llegamos a ser 250.000 como máximo en el año 88. Vinculados directamente a las industrias. Claro, el resto es indirecto, etcétera.
A ver, acordate el Mercosur. Cuando llegó el Mercosur, hubo empresas que no se pudieron insertar y perdimos miles de puestos de trabajo en los sectores, ¿no? Yo que sé, alpargatas, cuánta gente había, el sector textil, el vestimenta, el sector metalúrgico, el sector papelero. O sea, hemos perdido miles y miles de puestos de trabajo. A veces se habla de que la industria viene cambiando, sí, pero políticas industriales lo hacen los principales países. Y otra palabra que no hay que tenerle miedo es a los subsidios. ¿Por qué el sector, los franceses, ayer leí una noticia, están en contra, los agricultores? Porque reciben recontra subsidios en Europa. Y no es una mala palabra, también en Estados Unidos, en China, o sea, nosotros no podemos ser más papita que el Papa. A eso me refiero. Lo que sí tenemos que exigir que hay nos saca una contrapartida. Por ejemplo, cada vez toma más color el hidrógeno verde, el proyecto en Paysandú. Sí. Se hablan de 6.000 millones de dólares. A mí me llegó una información no oficial de que podría llegar a tener una exoneración tributaria de 160 millones de dólares. Bien. Yo no estoy ni en contra a favor. ¿Por qué? Podríamos estar a favor dependiendo de qué le va a brindar ese proyecto. No hablo solamente de la mano de obra necesaria para la obra. Ahora, después, ¿qué le va a quedar? ¿Vamos a tener una red de proveedores nacionales con una mirada especialmente regional? ¿Se van a desarrollar industrias o fábricas o servicios que tengan que ver con esa gran inversión? ¿O viene todo ya de mano y pronto? Porque si viene pronto tenemos un problema político muy importante y lo queremos decir públicamente. No estamos en contra por sí o por sí, como se dice, pero queremos tener una contrapartida como sociedad. Porque si no le das esos beneficios seguramente no se instale en Uruguay. Pero ahí tenemos que tener una mirada muy especial en el medio ambiente, el impacto turístico que podría tener negativo. Y reitero, para los trabajadores industriales es muy importante que esto tenga un derrame a nivel productivo industrial, como se hizo, y fue un avance importante y un cambio, en la última papelera. UPM2 no fue lo mismo que Monte de Plata y que Botnia. Ahí hubo un acuerdo, y lo puedo decir en primera persona porque estuve como PCNT en esa comisión, estaba un directivo de UPM, Ministerio de Industria, Dirección de Industria, Cámara de Industria, y entre todos se diseñó un plan que tuvo mucho éxito. Muchas empresas, y especialmente regionales, trabajaron y trabajan proveyendo productos o servicios para UPM. Eso fue un logro muy importante. Y con el entorno al proyecto de GIF Global, ¿eso no se está planteando de esta manera? Bueno, nosotros lo hemos planteado. Y pero digo, ¿cuál es la respuesta oficial? Bueno, seguramente en estos días, cuando tengamos el viernes la reunión, hagamos la consulta a ver si esto se concretó realmente y si está firmado, si está posible afirmar. Próximamente, bueno, vamos a hacer el mismo planteo siempre. La reunión del viernes, repetinos, ¿cuál es? ¿Con quién? El viernes es la tercera reunión del Consejo de Industria. Ajá. Eso es muy importante, reitero, eso viene avanzando. No es fácil, ¿no? Porque podemos ser críticos y la crítica es fácil, y el diagnóstico también puede ser fácil. Lo más difícil, y eso hay que reconocerlo, es plantear alternativas, ¿no? Acá estamos hablando de industria, no estamos hablando solamente de la parte productiva, sino la industria no es fácil discutirla y plantear cosas serias y con argumentos, ¿no? Hay un informe que ustedes manejan, porque de hecho lo obtuvimos a través de la producción cuando estábamos digamos, preparando la entrevista, de la consultora Exante, que justamente se titula La industria manufacturera en Uruguay a octubre de 2025, o sea, ahora prácticamente. La última actualización, porque de hecho el mes actual está en curso, de manera que no se puede cerrar un informe claro. a noviembre. Más cercano en el tiempo, imposible. Es un informe privado en este caso, ¿no? Que bueno, repasa distintos aspectos de la industria en nuestro país. 167.000 personas ocupadas, dice. La producción del núcleo industrial lleva 15 años prácticamente estancada. El salario real es creciente y la producción por hora trabajada aumentó, pero bajó la cantidad de horas trabajadas y la cantidad de puestos de trabajo. Exacto. ¿Cómo explicar eso? Es decir, por un lado, si uno se queda con la primera parte de la frase, dice, bueno, el salario mejoró y la productividad aumentó, pero cada vez hay menos gente laburando, dicho para que se entienda. ¿Qué lectura hacen ustedes de ese nudo? Bien, puede tener varias cuestiones, pero una de ellas es cuando achica el trabajo, en general también sube el volumen físico. Yo no tengo bien claro si es porque hay de alguna manera miedo a perder el trabajo y hay presión sobre los trabajadores y por tanto hora trabajada se produce más, porque al final del día es eso. O sea, inclusive bajando el volumen físico y bajando las horas trabajadas,
la productividad ha subido. Es lo que marca este tipo de cosas. Entonces, se explica, una parte es esa. Después también hay también este avance en tecnología, ¿no? Y ahí nosotros me acordé de algo muy importante. Nosotros estamos a favor de discutir la productividad. No el destajo, no el fasón. La productividad hay que discutirla. Ahora, tenemos un problema, por lo menos nosotros como trabajadores, ¿no? Cuando vos invertís en tecnología, seguramente hay una parte, un porcentaje que pueda quedar por fuera del laburo. Bueno, ahí nosotros planteamos en su momento un fondo industrial del 1,5% para hacer un apalancamiento para dos cuestiones. Primero, consensuar diagnóstico, propuestas entre el sector empresarial y nosotros, un instituto de alguna manera bipartito, y lo otro sería para apalancar a aquellas compañeras y compañeros que van despedidos por cierre, por reestructura, para llegar al 100% de lo que vos ganabas en líquido trabajando, con una contrapartida obligatoria de parte de las y los trabajadores, en la formación profesional necesaria a la industria de nuevo tipo. O sea, en el caso de que mañana trabajáramos nosotros en una fábrica, cierra, para lograr este beneficio deberíamos capacitarnos en lo que nos indica donde va el Uruguay productivo industrial, y no donde se nos ocurra a nosotros personalmente. Lamentablemente este planteo por ahora no fue de recibo del sector industrial, a nivel empresarial, lo seguimos reivindicando. Eso nos permitiría números muy gruesos, alrededor de 25 millones de dólares al año. Reitero, el 1% lo aportaría el empresario, el 0,5% el trabajador, porque si no tenemos el colchón social, de alguna manera tenemos problemas los trabajadores organizados. ¿Por qué? Porque vamos a una asamblea y le decimos, compañeros, hay que discutir la productividad, la competitividad del país. Ahora, cuando esa fábrica innove, coloque tecnología y queden 10 puestos por el camino, ¿quién se hace cargo de eso? Ahora, yo sin haber estado en esos intercambios con el sector patronal en el que me decís que no llevaron la propuesta por ahora, intuyo que te deben haber respondido, ya existe el Fondo de Reconversión Laboral, que se nutre de aportes, justamente, está registrado en los recibos de sueldo y también la industria, el sector empresarial desarrolla su aporte. Y además existe el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, el INEFOP. ¿Cuál es la respuesta ante esa observación? Es clarísima. Acá no estamos hablando de que los cursos lo harían con ese fondo. Se seguirán utilizando los fondos INEFOP. Lo que estamos diciendo acá son dos cuestiones. La primera, un instituto de investigación técnica a nivel de desarrollo industrial. Ese sería uno de los ejes. Capaz que hay otro que la contraparte puede colocar, es una idea nuestra. Y lo otro no es menor, ¿por qué? Porque ¿cómo nos convencemos todas y todos de que tenemos que mejorar la productividad, de que tenemos que hacer un cambio tecnológico, sabiendo que ese cambio va a redundar o va a tener pérdida de puestos de trabajo, hasta que salgan otros? Bueno, nosotros somos dirigentes sindicales y militantes sociales, y somos trabajadores. No podríamos estar de acuerdo, o vamos arriba, vamos a remar, vamos a mejorar la productividad, la competitividad. Bueno, si quedan 100 puestos de trabajo, que se manejen esos 100 que quedaron por el camino. No, para nosotros estamos obligados y estamos convencidos que tenemos que buscar alternativas. ¿Cuál sería? Capaz que hay otra mejor, superadora, vamos a escucharla. Que esos 100 que quedan por el camino tengan la tranquilidad de que durante 6 meses, 9 meses van a tener en su ingreso líquido lo mínimo que estaban trabajando, pero no para tomar mate en su casa, sino para formarse profesionalmente donde la planificación indique. Capaz que vos sos un trabajador del sector cárnico. Bien, si el sector cárnico no demanda gente, capaz que terminás trabajando en el sector autopartista. ¿Se entiende? O sea, reitero, no es para que te quedes en tu casa, no, es para que el INEFOP, que recibiría de alguna manera la orientación técnica hacia donde iríamos, porque hoy yo voy a INEFOP, y INEFOP no tiene la culpa, pero ¿dónde me va a capacitar INEFOP hoy? No saben, no tienen por qué saberlo. Por eso nosotros reivindicamos y somos críticos en la falta de planificación. Cuando tengamos el plan, bueno, el Uruguay todo deberíamos trabajar en ese sentido. Te diría otra cosa, en algunos países se trabaja inclusive por misiones. Una misión podría ser, por ejemplo, se me ocurre ahora, desarrollar el norte del río Uruguay. Una misión de todo el país. Porque los números y los índices del Río Negro al norte son todos, y especialmente de la zona derecha del país. O sea, en el límite con Brasil. Sí, mucho más jorobados. En términos sociales. En todos los sentidos. Equidad de género, salario, pobreza infantil, mucho más jorobados. ¿Y en radicación de industria? También. Porque ¿qué sucede? El industrial, ¿dónde va? Cerca del puerto, del aeropuerto, de las cuestiones del gobierno. Entonces,
no es que no existan beneficios. Hoy existen en la COMAP y en la ley de inversiones. Eso también lo hemos planteado que hay que ajustarlo, porque hoy no son tan buenos, entonces se quedan acá en la zona metropolitana y queda un país como de segunda al norte del país. ¿Cómo dialogan estos desafíos con el avance de la inteligencia artificial, el avance de la robotización, que yo supongo que explican una parte capaz que importante de la pérdida de puestos de trabajo, y como sindicatos industriales, qué medidas presentan o qué propuestas presentan ante eso, que es un proceso que se da a escala global? Bien, seguramente no podamos parar, al revés, tenemos que discutir cómo logramos que esos avances sean positivos. Y en el caso que cuando son los impactos negativos, ¿cómo logramos? Pues yo hablaba del colchón social de reinserción, porque nos están quedando gente por el camino. Se habla más o menos de un 30% de trabajadores industriales que han quedado trabajando en servicio, en la feria. Algunos, no tengo el porcentaje, terminan engrosando la fila de ciudadanos nuestros que están presos, porque la desesperación de no tener trabajo también te implica cuestiones de inseguridad. O sea, es bien un tema bien complicado, porque además vos no lo dijiste, o creo que no me acuerdo, el tema de salario a nivel de industria es muy importante en Uruguay. Entonces, no estamos hablando que son salarios sumergidos, por tanto, no es lo mismo, y esto respetando y reconociendo que todos los trabajos son dignos, pero la industria en general, las condiciones salariales, de carga horaria son bastante importantes. Entonces, seguimos reivindicando eso y queremos mejorar. La innovación tecnológica, la inteligencia artificial ya está en Uruguay y está en el mundo. Ahora, ¿cómo logramos que los impactos sean lo menor posible y en aquellos casos que haya un impacto negativo, la sociedad toda nos ayude y nos ayudemos colectivamente para revertir? Porque, reitero, si el mercado resuelve, van a haber ganadores y perdedores. Perdedores lo mismo de siempre. Lo que queda sin trabajo, ¿no? Esos son los perdedores. Ya que mencionabas la cuestión del salario, este informe de Exante sobre la industria manufacturera, octubre de este año, dice que hay determinados niveles de salario que han venido creciendo en la industria manufacturera, claro, sobre una base de personas que trabajan cada vez más chica, pero también dice que es un sector en el que hay menos rentabilidad que en otros sectores de actividad, ahí pensando en el interés empresarial y en la viabilidad de los emprendimientos. ¿Hay un problema ahí? Bueno, mirá qué lindo tema. Acá en Uruguay sabemos lo que ganamos los trabajadores, ¿verdad? El costo de energía, una cantidad de cuestiones las sabemos todos. Lo que no sabemos en general, hay excepciones, la ganancia de las empresas, no la tenemos. Yo te voy a decir una cifra aproximada, año 2005, si no me equivoco, un informe técnico que hablaba que el porcentaje del costo de mano de obra productiva, acá no coloco ni los gerentes ni la supervisión, costo productivo. ¿En el sector industrial? Industrial, en otra manufacturera, promedio, no llegaba al 20%. No llegaba al 20% del costo de mano de obra productiva del producto. Después el resto son energía, alquileres, ganancias gerenciales, etc. Por eso yo te hablaba hace un rato, y lo dije adrede, de que queremos discutir la productividad con información. Porque ¿por qué no avanzamos con la productividad? ¿Quién está en contra hoy? Nosotros en su momento nos hacían los metalúrgicos en los 90, era una mala palabra la productividad, pero hemos aprendido y entendido que es importante discutirla, reitero, con la información. Ahora, si sabemos toda la información, los datos, pero no sabemos lo que gana la empresa, es bravo discutir así, porque seguramente haya márgenes diferentes de ganancia. Hay sectores que el margen es muy pequeño, otro mediano y otro muy grande. ¿Cuáles son los que tienen márgenes mayores? Por ejemplo, hay sectores que el sector autopartista es menor. ¿Por qué? Porque es extenso en mano de obra. Hay sectores que son de servicio que al revés venden proyectos. Vos capaz que hacer un proyecto de ingeniería que capaz que tenés, no sé, voy a decir cualquier cosa, 100 horas de ingeniería. ¿Cuánto vendés ese proyecto? Muchísimo. Pero eso no se contabiliza como industria. Y no sé si no... es parte. Pero específicamente dentro de los rubros del sector industrial manufacturero, los que tienen mayores márgenes, ¿cuáles serían? ¿O cuáles serían? Yo creo que, por ejemplo, el medicamento es un margen importante. O sea, los sectores que son más competitivos y que vos ves que van floreciendo, que hay innovación tecnológica, eso sí, porque claro, tienen menos porcentaje de mano de obra y más de maquinaria y de innovación en el producto final. Por tanto, la mano de obra pesa mucho menos. Esa es la realidad. Entonces,
Reitero, estamos hablando porcentajes aproximados porque no tenemos la información. Capaz que en algún momento logramos tenerla, porque eso nos ayudaría a mejorar la confianza entre el sector empresarial y el sector de los trabajadores. Esto lo hemos intercambiado inclusive con el presidente de la Cámara de Industria, con otros actores, porque tenemos que lograr mejorar, cosa de que si tú sos el presidente de la Cámara o de alguna Cámara correspondiente y haces un planteo, deberíamos creerte. Y a la inversa lo mismo, y a veces tenemos esa desconfianza. Que el trabajador vamos a jorobar al empresario y que el empresario siempre nos está mintiendo. Entonces, ni una cosa ni la otra, tendríamos que lograr. Por eso que nosotros nos ocurría el planteo de tener una información que sea confiable para ambas partes, inclusive si fuera tripartito, mejor. Si decimos que este sector está en problemas, es cierto que está en problemas. Bueno, ¿cómo logramos entre todos resolverlo? Y no, lo que pasa es que los trabajadores no quieren laburar o la otra, el empresario se la lleva en pala y no quiere dar un beneficio a los trabajadores. O se queja, porque en realidad no es que deja de ganar. Lo que pasa es que el margen, capaz que en otro país, en vez de ser el 30%, es el 80% o el 70%. Y cualquier capitalista, el capitalismo no es malo ni bueno, el capitalismo puro y duro, se va a otro país. Entonces, la información es muy importante tenerla. Danilo, sobre el cierre de la entrevista, te dejé pasar eso de el capitalismo no es malo ni bueno, porque da para hablar horas desde la perspectiva sindical, pero hay un tema fundamental si estamos hablando del desarrollo de la industria uruguaya, y es lo que desde el gobierno se dice, lo dijo ayer el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, es un inminente acuerdo, firma de acuerdo entre Mercosur y Unión Europea. Pese a las dudas, Lubetkin dijo ayer que él entiende que en diciembre se puede estar firmando. Entonces, ya no nos queda prácticamente tiempo, pero me interesa que hagas una reflexión con respecto a cómo desde los sindicatos industriales del Uruguay ven ese proceso, si allí puede haber oportunidades o si allí asoman riesgos. Bien, primero que nada una aclaración. Personalmente hay que mejorar sustancialmente la sociedad. Nosotros personalmente no estamos de acuerdo con el capitalismo. Lo que quiero decir es que no es un tema ni bueno ni malo, el capitalismo se maneja así. No le importa, no mira, somos números. Por tanto, si no cambiamos el sistema vamos a ir teniendo problemas. Segundo, yo vengo ahora de Australia, de un Congreso Mundial de los Trabajadores de la Industria. Estuvimos reunidos, por ejemplo, con una delegación austríaca, porque Austria está en contra del acuerdo con el Mercosur, por diferentes motivos. También Francia lo acaba de decir. Para nosotros, este TLC es perjudicial. Y una aclaración importante, el TLC por sí no es malo ni bueno. El tema es la redacción, lo que está adentro, y los trabajadores no fuimos parte. Lo poco que podemos saber es que van a haber sectores gananciosos, por ejemplo, el sector agroexportador seguramente sea uno de los ganadores. Ahora, el sector industrial va a ser perdedor, en general. ¿En general o con alguna excepción de algún Pueden lugar? haber alguna excepción, pero en general vamos a hacer... Porque los europeos, ¿qué nos van a vender a nosotros? Productos con alto valor agregado tecnológico, ¿no? ¿Y qué le vamos a vender nosotros? Commodities, materia prima o productos primarios. O sea, vamos a seguir profundizando el modelo primarizador de nuestra economía. Está todo bien, hubo un gobierno que ganó, están para gobernar. Nosotros tenemos derecho a opinar. Y para nosotros, como sindicatos industriales, el acuerdo Unión Europea-Mercosur va a ser muy perjudicial para los sectores industriales. Para cerrar, respuesta bien corta. Uruguay es un gran productor de alimentos en función de su escala, ¿no? Produce alimentos para alimentar a mucha más gente que la que vive dentro de su territorio. Eso, claro, puede conectarse con exportaciones del sector primario sin valor agregado o con el desarrollo de una industria alimenticia, que existe, pero que quizá en un acuerdo así pueda tener más mercados. ¿Eso consideran que puede ocurrir en función de la redacción que tendría este acuerdo entre Mercosur y Unión Europea para la industria alimenticia uruguaya? Mira, Uruguay creo que es el 9º país exportador de naranja, el 8º o 9º exportador de arroz. Ahora, en el arroz, en los últimos tiempos, en vez de agregarle valor y pasar por la industria, se exportó lo que se llama arroz paddy, arroz sucio, en cáscara. Entonces, nosotros lo que estamos reivindicando es agregarle por lo menos algo de valor. El principal producto de exportación del Uruguay, los 3 productos son 45% de la canasta, celulosa, carne bovina y soja. A esos productos también agregarle valor. No es que no tenga valor agregado, hay que agregarle más. Reitero, van a haber ganadores. Estos sectores seguramente sean de los ganadores, pero el impacto va a ser negativo. A no ser que el gobierno nuestro y el Mercosur realmente se pongan las pilas y digamos, ¿cómo logramos a mediano plazo tener innovación tecnológica y agregado de valor industrial? Si no, en realidad vamos a seguir siendo países extremadamente primarizados.